El hangar principal de la base aérea Blackstone nunca había experimentado un silencio tan aterrador. 300 soldados, técnicos y oficiales permanecían inmóviles, con los rostros pálidos mirando las pantallas que parpadeaban en rojo. Las sirenas habían dejado de sonar hacía apenas 30 segundos, pero el eco todavía resonaba en los oídos de todos. En el centro de la sala de comunicaciones, un joven teniente temblaba mientras observaba al anciano que acababa de empujar momentos antes. ¿Qué ha hecho usted?, susurró el teniente Torres, con la voz quebrada por el pánico. Su uniforme impecable, recién planchado esa misma mañana, ahora estaba arrugado por el sudor frío que empapaba su espalda. El viejo ni siquiera lo miraba. Sus manos curtidas permanecían sobre el antiguo panel de comunicaciones y sus ojos grises observaban la pantalla principal con una calma que contrastaba violentamente con el caos que acababa de desatar. En todas las terminales de la base, en cada monitor, en cada dispositivo conectado a la red militar, brillaba el mismo mensaje en letras rojas: Código Fénix activado. Protocolo de emergencia global. Todas las operaciones suspendidas. El general Harrison entró corriendo en la sala, seguido por 6 oficiales de máxima seguridad. Su rostro, normalmente sereno y controlado, mostraba una expresión que ninguno de los presentes había visto jamás: terror puro y absoluto. Sus ojos recorrieron la sala hasta detenerse en el anciano del Macacão gastado que permanecía junto al panel. El general se quedó paralizado. Su mano, que segundos antes se dirigía a su arma reglamentaria, cayó lentamente a un costado. Sus labios se movieron sin emitir sonido al principio, como si su cerebro se negara a procesar lo que sus ojos estaban viendo. No es posible, murmuró finalmente. Usted murió en Berlín en 1989. Vi el informe. Vi las fotografías. Vi su nombre en el memorial. El anciano finalmente se giró. Una sonrisa casi imperceptible apareció en la comisura de sus labios mientras observaba al general con esos ojos grises que habían visto demasiado. Los muertos no sangran, general, respondió con una voz grave que parecía surgir desde las profundidades de la historia misma. Y los fantasmas no activan códigos de emergencia. El teniente Torres cayó de rodillas. Las palabras que había gritado hacía apenas 5 minutos ahora resonaban en su mente como campanas de condena. ¡Aparta, anciano! ¡Esta área es restringida! ¡No toques nada! Pero para entender la magnitud del terror que ahora consumía al joven teniente, para comprender por qué el general más condecorado de la base acababa de palidecer como si hubiera visto regresar a los muertos, necesitamos volver al inicio de ese día. Necesitamos regresar al momento en que todo comenzó, cuando un hombre invisible decidió que 35 años de silencio eran suficientes. Pero antes de sumergirnos en esta historia extraordinaria, si tú, al igual que nosotros, ¿crees que el verdadero heroísmo no necesita aplausos ni reconocimiento público? Ayúdanos a honrar a estos guerreros silenciosos. Déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe para que más personas puedan conocer nuestra misión de rescatar estas historias de honor, sacrificio y valor inquebrantable. Porque hay héroes que no usan uniformes llenos de medallas. Hay héroes que eligieron el anonimato como su mayor condecoración. 6 horas antes del código que congeló la base entera, Arthur Kane llegó a la base aérea Blackstone, como lo había hecho durante los últimos 8 años, en silencio, con su viejo automóvil que tosía humo negro, estacionándose en el lugar más alejado del edificio principal. Nadie notaba su llegada, nadie nunca la notaba. A sus 72 años, Arthur Kane era invisible. Su Macacão azul desteñido, sus manos manchadas de grasa y detergente, su rostro marcado por arrugas profundas que parecían surcos excavados por el tiempo. Todo en él gritaba insignificante. Y esa era exactamente la intención. La base aérea Blackstone no era una instalación militar común.
Ubicada en las montañas de Virginia, a exactamente 147 kilómetros de Washington, D.C., la base albergaba el centro de comunicaciones estratégicas más avanzado del hemisferio occidental. Desde allí se coordinaban operaciones en 4 continentes. Desde allí se transmitían órdenes que podían cambiar el curso de guerras. Y Arthur Kane limpiaba sus pisos. Cada mañana, Arthur llegaba a las 5:30. Firmaba en la garita de seguridad con la misma letra temblorosa de anciano. Los guardias apenas levantaban la vista de sus monitores. «Buenos días, señor Kane», murmuraban mecánicamente sin realmente verlo. Y él asentía, tomaba su carro de limpieza y se perdía en los laberínticos pasillos de la base. Pero ese martes de octubre era diferente. Arthur no llevaba su carro de limpieza habitual. En su lugar, cargaba una pequeña caja de herramientas oxidada. La había encontrado la noche anterior en el sótano de su modesta casa, enterrada bajo años de polvo y recuerdos que había intentado olvidar. Dentro de esa caja no había herramientas. Había una fotografía descolorida de 3 hombres jóvenes, con uniformes que ya no existían. Un reloj de bolsillo que dejó de funcionar el 9 de noviembre de 1989 y un pequeño dispositivo electrónico del tamaño de un encendedor. Esa mañana, por primera vez en 8 años, Arthur Kane no iba a limpiar pisos. Iba a cumplir una promesa que había hecho 35 años atrás, cuando el mundo era diferente, cuando él era diferente, cuando todavía creía que los sacrificios supremos merecían algo más que el olvido. Su destino, el Hangar 7, la sección más restringida de la base, donde se encontraba el antiguo sistema de comunicaciones de la Guerra Fría. Un sistema que oficialmente había sido desmantelado en 1991. Un sistema que oficialmente ya no existía. Pero Arthur sabía la verdad. Algunos sistemas nunca mueren. Solo se ocultan, esperando el momento en que alguien recuerde por qué fueron creados en primer lugar. Mientras caminaba por los pasillos vacíos de la madrugada, Arthur pasó frente al memorial de caídos de la base. Sus pasos se detuvieron involuntariamente. En la pared de mármol negro, grabados en letras doradas, brillaban 143 nombres, héroes que dieron sus vidas por su país. Hombres y mujeres cuyas familias podían llorar frente a una tumba, sostener una bandera doblada, contar historias de su valentía. El nombre de Arthur Kane no estaba allí. Oficialmente, Arthur Kane había muerto hacía 35 años en una operación clasificada en Berlín Oriental. Oficialmente, su cuerpo nunca fue recuperado. Oficialmente, no tenía familia que reclamara su memoria, no tenía amigos que recordaran su rostro, no tenía historia que valiera la pena contar. Pero los muertos no tienen artritis en las rodillas. Los muertos no pagan impuestos y los muertos ciertamente no limpian pisos en bases militares. Arthur había elegido el anonimato después de lo que había hecho, después de lo que había visto, después de los secretos que llevaba grabados en su memoria como cicatrices invisibles. La muerte oficial había sido su única opción. El gobierno le había ofrecido un trato: desaparecer completamente a cambio de una pensión modesta y una nueva identidad, sin familia, sin amigos, sin pasado. Y él había aceptado. Durante 35 años había cumplido su parte del trato. Había sido invisible, había sido nadie. Había permitido que el mundo lo olvidara porque esa era la única forma de proteger los secretos que conocía, de salvaguardar las operaciones que todavía dependían de su silencio, de honrar la memoria de los compañeros que habían caído a su lado. Pero esa mañana algo había cambiado. La noche anterior, mientras veía las noticias en su pequeño apartamento, Arthur había visto algo que heló su sangre. El secretario de Defensa había anunciado la modernización completa de los sistemas de comunicación militar. Habló de eficiencia, de tecnología de punta, de la eliminación de protocolos obsoletos de la Guerra Fría. Para cualquier persona normal,
era solo jerga burocrática, pero Arthur sabía leer entre líneas. Sabía lo que realmente significaba eliminación de protocolos obsoletos. Significaba que iban a desmantelar las últimas salvaguardas, los últimos sistemas de emergencia que él y sus compañeros caídos habían instalado cuando el mundo estaba al borde de la aniquilación nuclear. Significaba que iban a borrar el último legado de hombres que murieron para que esos sistemas existieran. Y Arthur Kane, el hombre que había elegido ser olvidado, decidió que ya era suficiente. Mientras se acercaba a la puerta blindada del hangar 7, Arthur sacó de su bolsillo una vieja tarjeta de identificación. No era su tarjeta actual de empleado de limpieza. Era una tarjeta diferente, con una fotografía de un hombre joven de ojos duros, con un nombre que hacía décadas no pronunciaba en voz alta, con una clasificación de seguridad que técnicamente todavía no había expirado, porque los muertos no pueden expirar credenciales. Pasó la tarjeta por el lector antiguo que se encontraba oculto detrás de un panel de mantenimiento. El panel que todos asumían que ya no funcionaba. El panel que él mismo había limpiado 1000 veces sin que nadie sospechara que conocía su verdadero propósito. La puerta se abrió con un sonido metálico que no se escuchaba desde hacía décadas. Arthur Kane entró en el hangar y el destino de la base aérea Blackstone quedó sellado. El interior del hangar 7 era un museo viviente de la paranoia de la Guerra Fría. Hileras de computadoras del tamaño de refrigeradores, paneles de interruptores que parecían sacados de una nave espacial de los años 60, cables gruesos como serpientes que recorrían el techo formando una red caótica. Todo cubierto por una capa de polvo que brillaba bajo las luces fluorescentes parpadeantes. Arthur caminó directamente hacia el centro del hangar, donde se encontraba el panel maestro. No titubeó, no necesitó buscar. Sus pies recordaban cada paso, como si los últimos 35 años no hubieran existido. Estaba a mitad de camino cuando escuchó la voz detrás de él. ¡Alto! Identifíquese inmediatamente. Arthur se detuvo, pero no se giró. Reconoció el tono antes de ver al hombre. Autoridad fresca, recién adquirida, todavía insegura de sí misma. El tipo de autoridad que compensa su inseguridad con volumen y agresión. Esta es un área restringida, continuó la voz, acercándose rápidamente. ¿Qué demonios hace un empleado de limpieza aquí? Arthur finalmente se giró. Frente a él estaba el teniente Marcos Torres, 24 años, graduado hacía apenas 6 meses de la Academia Naval. Su uniforme era impecable, sus condecoraciones brillaban bajo las luces, su cabello estaba cortado con precisión milimétrica. Era la imagen perfecta del oficial moderno, eficiente, educado, absolutamente convencido de su superioridad y absolutamente ignorante de que estaba hablándole a un fantasma. Mantenimiento de rutina, respondió Arthur con voz cansada, volviendo a girarse hacia el panel. Los filtros de aire necesitan revisión. ¿Mantenimiento? El teniente casi rió. Este hangar lleva cerrado desde antes de que yo naciera. No hay nada aquí que necesite mantenimiento. Y definitivamente no hay nada que un anciano sin autorización deba estar tocando. Arthur continuó caminando hacia el panel. Cada paso era medido, deliberado. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la artritis que llevaba años combatiendo en silencio. Le dije que se detenga. La voz del teniente subió una octava. Es una orden directa. Arthur llegó al panel y comenzó a abrir su caja de herramientas. Lo que sucedió a continuación cambiaría todo. El teniente Torres, sintiendo que su autoridad estaba siendo desafiada frente a los 3 soldados que acababan de entrar al hangar, atraídos por los gritos, cometió su primer error fatal. Cruzó el hangar en 4 zancadas largas, agarró el hombro de Arthur con fuerza y lo giró bruscamente. Escúcheme, viejo. Yo soy el oficial de seguridad de esta sección y le estoy ordenando que salga inmediatamente antes de que lo arreste por violación de protocolo. Arthur lo miró directamente a los ojos por primera vez. El teniente se sorprendió al ver que no había miedo en esa mirada. No había sumisión, solo había una profundidad,
una oscuridad que le recordó vagamente a pozos sin fondo que había visto en fotografías de guerra. «Teniente», dijo Arthur con una calma escalofriante, «lo que está a punto de hacer determinará si esta base sigue operativa en los próximos 10 minutos. Le sugiero que retire su mano y me permita continuar». Fue la forma en que lo dijo. No fue una súplica, no fue una advertencia desesperada. Fue un simple enunciado de hechos, pronunciado con la misma indiferencia con que alguien comenta el clima. Y eso enfureció aún más al teniente. «¿Me está amenazando?», siseó Torres, apretando más el hombro del anciano. «¿Un empleado de limpieza se atreve a amenazar a un oficial naval?». Los 3 soldados que observaban la escena intercambiaron miradas incómodas. Algo en la situación no se sentía bien. El viejo no parecía asustado, no parecía arrepentido, no parecía nada de lo que debería parecer un hombre siendo confrontado por la autoridad militar. «No es una amenaza», respondió Arthur. «Es información. Si me impide acceder a ese panel en los próximos 3 minutos, sistemas de defensa en 4 continentes entrarán en un bucle de retroalimentación que podría interpretar señales rutinarias como amenazas de primer nivel. Lo que usted considera obsoleto, teniente, todavía está conectado a redes que ni siquiera sabe que existen». «¡Mentiras!», gritó Torres, pero había una nota de duda en su voz. «Este hangar fue desconectado hace décadas. No hay nada aquí que pueda afectar operaciones actuales». Arthur casi sonrió. «Casi». «¿Y quién le dijo eso, teniente? ¿Sus superiores?» Los mismos superiores que le aseguraron que los antiguos sistemas de la Guerra Fría ya no representan ningún riesgo. Los mismos que probablemente nunca le mencionaron el protocolo Fénix, o el sistema de respuesta automática Oslo, o los códigos de anulación fantasma. El rostro del teniente palideció ligeramente. «Esos nombres sonaban familiares. Los había escuchado susurrados en las clases de historia militar clasificada, mencionados en documentos antiguos que había hojeado durante su entrenamiento. Pero eran leyendas, historias de la paranoia de la Guerra Fría, sistemas que supuestamente nunca habían existido realmente. ¿O sí? ¿Quién demonios es usted?», preguntó Torres, aflojando ligeramente su agarre. Fue entonces cuando Arthur cometió su único error de la mañana. O quizás no fue un error. Quizás fue exactamente lo que pretendía hacer desde el principio. «Soy el fantasma que ustedes crearon cuando decidieron que algunas vidas eran más convenientes enterradas que celebradas», dijo Arthur, y con un movimiento sorprendentemente rápido para un hombre de su edad, se liberó del agarre del teniente y presionó su mano contra el panel. No fue un toque casual. No fue un accidente. Sus dedos se movieron sobre los controles antiguos con la precisión de un pianista tocando una sinfonía que había practicado 1000 veces. Una secuencia específica, 5 interruptores, 3 botones, una palanca girada exactamente 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj. La secuencia completa tomó exactamente 3 segundos y el mundo se detuvo. Las luces del hangar parpadearon una vez, 2 veces, luego se volvieron rojas. Una sirena comenzó a sonar, no solo en el hangar, sino en toda la base. Era un sonido que ninguno de los presentes había escuchado antes durante sus entrenamientos. No era la alarma de incendio, no era la alarma de intrusión, no era siquiera la alarma de ataque. Era la alarma que indicaba que algo imposible acababa de suceder. ¿Qué hizo?, susurró el teniente Torres, mirando con horror creciente cómo todas las pantallas del hangar cobraban vida simultáneamente, mostrando el mismo mensaje en rojo brillante. «Código Fénix activado. Protocolo de emergencia global. Todas las operaciones suspendidas. Esperando confirmación de identidad». «Oh Dios», murmuró uno de los soldados, mirando su radio táctica que acababa de emitir un chillido agudo antes de quedarse completamente en silencio. «Mi comunicador está muerto. Todo está muerto». El teniente sacó su teléfono celular. Pantalla negra. Su radio muerta. Corrió hacia el panel de comunicaciones más cercano. Todas las luces estaban en rojo. En toda la base aérea Blackstone
En cada edificio, en cada oficina, en cada vehículo, cada dispositivo electrónico conectado a la red militar acababa de entrar en modo de bloqueo total. Computadoras se apagaron a mitad de operaciones críticas. Llamadas de larga distancia con comandantes en Medio Oriente se cortaron abruptamente. Drones en vuelo sobre territorios hostiles perdieron contacto con sus operadores. Y en el centro de comando principal, el general Harrison acababa de ver algo que pensó que nunca vería en su vida: el código Fénix apareciendo en su pantalla personal. El general Harrison llevaba 38 años en el servicio. Había servido en 3 guerras. Había coordinado operaciones que salvaron miles de vidas. Había estado presente en salas de situación durante crisis que casi desencadenan conflictos globales. Y en todos esos años, ni una sola vez había visto activarse el código Fénix, porque el código Fénix no era simplemente un protocolo de emergencia, era una reliquia de una época en que el mundo vivía bajo la constante amenaza de aniquilación nuclear. Era un sistema diseñado por hombres que entendían que la tecnología podía fallar, que los políticos podían tomar decisiones equivocadas, que en el momento más crítico de la historia humana, alguien necesitaba tener el poder de decir detente. El código Fénix solo podía ser activado por 3 personas en todo el mundo. 3 individuos que habían sido parte del equipo original que diseñó el sistema en 1983. 3 operativos de inteligencia que conocían secretos tan profundos, tan peligrosos, que sus propias identidades se convirtieron en clasificación de nivel ultracreto. Y los 3 estaban oficialmente muertos. El primero murió en Moscú en 1987, el segundo en Beirut en 1988, el tercero en Berlín en 1989, o eso decían los registros oficiales. «Movilicen al equipo de respuesta», gritó el general Harrison, saliendo de su oficina como un huracán. «Quiero saber quién activó ese código y quiero saberlo ahora. Cierren toda la base. Nadie entra, nadie sale hasta que localicemos la fuente». Mientras corría por los pasillos seguido por su equipo de seguridad, el general sintió algo que no había sentido en décadas: verdadero miedo. Porque si el código Fénix había sido activado, significaba una de 2 cosas. O alguien había logrado romper la seguridad más sofisticada jamás diseñada, o uno de los 3 fantasmas acababa de regresar de entre los muertos. Y el general Harrison no sabía cuál opción era más aterradora. De vuelta en el hangar 7, el teniente Torres estaba al borde del pánico total. Había intentado usar la fuerza física para alejar al anciano del panel, pero el viejo se había movido con una agilidad sorprendente, esquivando el intento de agarre y posicionándose de manera que cualquier ataque directo requeriría pasar por encima de los controles mismos. ¡Deténgalo!, gritó Torres a los 3 soldados. «¡Es una orden directa!». Los soldados se movieron con cautela, rodeando al anciano, pero ninguno parecía entusiasmado con la idea de atacar físicamente a un hombre que podría ser su abuelo. «Teniente», dijo uno de los soldados, el cabo Ramírez, con voz insegura, «tal vez deberíamos esperar a que lleguen los superiores. Esto está más allá de nuestro nivel de autorización. Nuestro nivel de autorización es proteger esta instalación», gritó Torres. Pero incluso él sabía que estaba perdiendo el control de la situación. «Ese hombre acaba de activar algún tipo de protocolo que apagó toda la base». «No apagué la base», corrigió Arthur con calma, sin apartar las manos del panel. «La puse en pausa. Hay una diferencia considerable». «¿Pausa?». Torres casi se atragantó con la palabra. «Usted no tiene autoridad para poner nada en pausa. Usted es un maldito empleado de limpieza». Arthur finalmente giró completamente para enfrentar al teniente. Su expresión era tranquila, pero sus ojos contenían océanos de historia que el joven oficial no podía ni comenzar a comprender. «Teniente Torres», dijo Arthur, y la forma en que pronunció el nombre hizo que el oficial se estremeciera involuntariamente. «Usted se graduó 6º de su clase en la Academia Naval. Excelentes calificaciones en táctica, comunicaciones y operaciones de inteligencia. Sus superiores lo consideran un oficial prometedor con futuro brillante. ¿Me equivoco?». Torres parpadeó desconcertado. «¿Cómo sabe?». «Leo»,
interrumpió Arthur. Los empleados de limpieza tenemos acceso a todos los edificios, todas las oficinas, y cuando uno limpia suficientes escritorios, ve suficientes documentos, aprende a reconocer qué papeles importan y cuáles no. Eso es una violación de seguridad, tartamudeó Torres, pero su voz había perdido toda su agresividad anterior. Oh, hijo, suspiró Arthur, y por primera vez su voz mostró algo parecido a la tristeza. Si supieras cuántas violaciones de seguridad ocurren diariamente en esta base simplemente porque nadie ve realmente a los invisibles. Los guardias, los cocineros, los jardineros, los que limpiamos sus pisos, somos fantasmas que caminan entre ustedes. Y ustedes nunca se detienen a pensar qué podríamos estar viendo, qué podríamos estar escuchando. El sonido de botas corriendo resonó en los pasillos externos. Muchas botas. La caballería estaba llegando. «Están aquí», dijo Arthur, como si estuviera comentando sobre el clima. Y ahora, Teniente Torres, va a presenciar algo que muy pocas personas en este mundo han visto. El momento en que un fantasma le recuerda a los vivos ¿por qué algunos secretos no pueden permanecer enterrados para siempre? Las puertas del hangar explotaron hacia adentro. El general Harrison entró como una tormenta, seguido por un pelotón completo de guardias de seguridad con armas en alto. Detrás de ellos venían 3 oficiales de inteligencia con tabletas en sus manos y expresiones de total confusión. Y entonces el general vio al anciano junto al panel. Todo su entrenamiento, toda su experiencia, toda su compostura militar, todo se evaporó en un instante. «No», susurró el general, con el rostro perdiendo todo su color. «No es posible. Usted está muerto. Vi el informe. Vi las fotografías. Asistí a su servicio conmemorativo en 1990. Arthur Kane, el hombre que durante 35 años había sido un fantasma, sonrió por primera vez en esa mañana. «Hola, James», dijo con voz suave. «Han pasado muchos años». El general Harrison dio un paso atrás, como si acabara de ver aparecer un espectro, porque, en cierto sentido, eso era exactamente lo que estaba viendo. Si usted, como nosotros, cree que la verdadera honra se esconde en la humildad y que las leyendas más grandes son aquellas que no buscan aplausos, entonces está en el lugar correcto. No permita que estas historias de valor y competencia silenciosa caigan en el olvido. Suscríbase ahora mismo a El Silencio de un Héroe y active la campana de notificaciones. Cada suscripción es una voz que se une a nosotros para honrar a los héroes anónimos que cambiaron el mundo con dignidad y silencio. Únase a nuestra comunidad de respeto y descubra más historias que prueban que el verdadero poder reside en la experiencia. Sea parte del legado. El silencio en el hangar 7 era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de los antiguos circuitos electrónicos cobrando vida después de décadas de letargo. 32 personas contenían la respiración, observando la imposible escena que se desarrollaba frente a ellos. El general más condecorado de la base, un hombre conocido por su temple inquebrantable, temblando visiblemente mientras miraba a un anciano con ropa de empleado de limpieza. «Usted no puede ser él», murmuró el general Harrison, aunque su voz carecía de toda convicción. «Jonathan Kane murió en Berlín. El informe decía exactamente lo que necesitaba decir», interrumpió Arthur. «O Jonathan, o quien fuera que realmente era ese hombre. Porque a veces, James, los mejores soldados son aquellos que aceptan morir sin siquiera recibir un funeral real». El general dio otro paso tambaleante hacia adelante, entornando los ojos como si estuviera tratando de ver a través de 3 décadas de envejecimiento, buscando en ese rostro arrugado los rasgos del hombre que había conocido en su juventud. «Garra negra», susurró finalmente el general, y esas 2 palabras cayeron sobre el hangar como una bomba. «Dios mío, usted es realmente Garra Negra». Varios de los oficiales más jóvenes intercambiaron miradas de confusión, pero los oficiales de mayor rango
aquellos que habían servido durante la Guerra Fría o inmediatamente después, se quedaron paralizados, porque ese nombre, Garra Negra, era una leyenda urbana en los círculos de inteligencia militar, una historia que se susurraba en salones clasificados, un operativo fantasma tan profundamente encubierto que ni siquiera tenía un archivo oficial. El coronel Martínez, uno de los oficiales de inteligencia que había entrado con el general, dejó caer su tableta. El dispositivo golpeó el suelo con un sonido que resonó como un disparo en el silencio tenso. Garra Negra comenzó el coronel con voz estrangulada. Los informes decían que era responsable de la operación de Berlín en el 89, que había infiltrado la Stasi tan profundamente que tenía acceso a los códigos nucleares soviéticos, que cuando el muro cayó, él estaba en el lado equivocado y fue ejecutado por sus propios aliados para evitar que los secretos cayeran en manos equivocadas. Completó Arthur, su voz ahora más dura, más fría. Esa es la historia oficial, ¿verdad, James? La historia que tú ayudaste a construir. El general Harrison cerró los ojos y por un momento pareció 10 años más viejo. Era necesario, dijo débilmente, los secretos que conocías. Si alguien hubiera descubierto que todavía estabas vivo, habrían venido por mí, completó Arthur. Rusos, estadounidenses, alemanes orientales, occidentales. Todos querían pedazos de lo que había en mi cabeza. Lo sé, por eso acepté el trato, por eso elegí la muerte. El teniente Torres, que había estado observando el intercambio con creciente horror, finalmente encontró su voz. Garra Negra, el Garra Negra, el agente que supuestamente robó los planos de 3 instalaciones nucleares soviéticas, el que, su voz se quebró, el que salvó al mundo de una guerra nuclear porque descubrió que un general soviético renegado estaba a punto de lanzar misiles sin autorización. Arthur lo miró por primera vez con algo parecido al respeto. Al menos enseñan algo de historia real en la academia, comentó. Sí, teniente. Ese Garra Negra, el hombre al que usted hace 5 minutos llamó viejo y ordenó que se apartara. El rostro del teniente Torres se volvió del color de la ceniza. El general Harrison se acercó lentamente al panel, observando la secuencia que Arthur había activado. El código Fénix, murmuró. Después de todos estos años, ¿por qué ahora, Jonathan? ¿Por qué después de 35 años de silencio decides revelar que sigues vivo? Arthur mantuvo sus manos sobre el panel, pero su postura se relajó ligeramente. Cuando habló, su voz llevaba el peso de décadas de dolor contenido. Porque anoche, James, vi al secretario de Defensa anunciar la modernización de los sistemas de comunicación. Vi cómo hablaba alegremente sobre eliminar protocolos obsoletos y supe que estaban a punto de cometer el mismo error que casi cuesta al mundo su existencia en 1983. El general frunció el ceño. ¿1983? ¿Qué tiene que ver el incidente de Stanislav Petrov?, interrumpió el coronel Martínez con voz temblorosa. El oficial soviético que desobedeció órdenes directas y se negó a reportar un falso ataque nuclear estadounidense. Si él hubiera seguido el protocolo, habría comenzado la Tercera Guerra Mundial. Exactamente, asintió Arthur. Y después de ese incidente, algunos de nosotros, los que operábamos en las sombras, los que veíamos cómo la tecnología podía fallar de formas catastróficas, creamos el sistema Fénix, una última línea de defensa, una forma de detener el mundo si alguna vez la tecnología empezaba a correr más rápido que la cordura humana. Señaló las pantallas que mostraban el código Fénix activado. Este sistema no es obsoleto, James. Es más relevante ahora que nunca, porque ustedes han construido redes tan complejas, tan interconectadas, tan automatizadas, que ya no hay humanos suficientes en el ciclo de decisión. Un algoritmo mal programado, un sensor defectuoso, una señal mal interpretada, y de repente 3 portaaviones están en curso de colisión, o un ataque de drones se lanza contra objetivos equivocados, o sistemas de defensa en 4 continentes
interpretan señales rutinarias como amenazas de primer nivel, completó el general, repitiendo las palabras exactas que Arthur había dicho al teniente Torres minutos antes. Dios mío, tú no estabas exagerando. Nunca exagero, James. Es un lujo que los muertos no podemos permitirnos. El general se volvió hacia sus oficiales. Evacúen el hangar. Solo personal de máxima clasificación permanece aquí. Y alguien llame al Pentágono. Necesitan saber que tenemos una situación única. Los soldados comenzaron a salir, pero el teniente Torres permaneció inmóvil, mirando al anciano con una expresión de total devastación. Yo casi lo arresto, susurró. Casi uso la fuerza física contra usted. Arthur lo miró con ojos que habían visto demasiado sufrimiento para guardar rencor por los insultos de un joven que no sabía nada. Teniente, dijo con gentileza inesperada, usted hizo exactamente lo que su entrenamiento le enseñó a hacer. Vio a alguien que aparentaba no tener autorización en un área restringida. Actuó según el protocolo. El error no fue suyo. ¿Entonces de quién fue?, preguntó Torres con voz quebrada. Del sistema que nos hizo invisible a todos nosotros, respondió Arthur. Del sistema que decidió que algunos servicios valían reconocimiento público y otros valían olvido forzado. Del sistema que crea fantasmas y luego se sorprende cuando esos fantasmas aún tienen trabajo que hacer. El general Harrison se acercó al panel, observando los complejos diagramas que ahora aparecían en las pantallas antiguas. Jonathan, dijo con voz cuidadosa, necesito que me digas qué exactamente hiciste cuando activaste este código. Arthur sonrió levemente, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Envié una señal a 243 sistemas distribuidos globalmente, sistemas que tus modernizadores ni siquiera saben que existen. Cada uno de esos sistemas está ahora en modo de verificación, esperando que yo confirme mi identidad antes de reanudar operaciones normales. ¿Y si no confirmas?, preguntó el coronel Martínez. Entonces, en exactamente 48 horas, cada uno de esos sistemas se apaga permanentemente y con ellos se apagan las salvaguardas que impiden que la tecnología tome decisiones de vida o muerte sin supervisión humana. El silencio que siguió era del tipo que precede a las tormentas históricas. Estás tomando rehén al mundo entero, dijo el general, pero no había acusación en su voz, solo cansancio. No, corrigió Arthur. Estoy recordándole al mundo que algunos sistemas existen por razones que trascienden la conveniencia política, que hay conocimiento que no puede simplemente ser modernizado sin consecuencias, que los fantasmas que ustedes crearon todavía sangran, todavía recuerdan y todavía tienen el deber de proteger. Se volvió completamente hacia el general y por primera vez en toda la mañana su voz se quebró ligeramente. James, yo di 35 años de mi vida por este país, no los años de gloria, los años de medallas y reconocimiento. Di los años después, los años de invisibilidad, los años de limpiar los pisos de bases donde una vez di órdenes que salvaron vidas, los años de ser nadie para que los secretos permanecieran seguros. Y lo acepté porque era necesario. Sus manos temblaron sobre el panel. Pero cuando vi que iban a desmantelar los sistemas que nosotros, que mis compañeros caídos, construimos con nuestra sangre y nuestros sacrificios, o cuando vi que iban a llamar obsoleto al legado de hombres que murieron para que ese legado existiera, supe que el silencio había durado lo suficiente. El general Harrison cerró los ojos y cuando los abrió, había lágrimas allí que no intentó ocultar. Thomas Murphy, dijo en voz baja, codename Centinela, cayó en Moscú en 1987 mientras extraía información sobre un golpe militar que habría desestabilizado a toda Europa del Este. Oficialmente murió en un accidente automovilístico. Arthur asintió, con los ojos cerrados. Sarah Chen, continuó el general con voz cada vez más quebrada. Codenam Espectro. Cayó en Beirut en 1988. Infiltró células terroristas que planeaban ataques coordinados contra embajadas en 3 continentes.
Oficialmente fue víctima de un bombardeo aleatorio. Y Jonathan Kane, dijo Arthur, abriendo los ojos. Codename, Garra Negra. Cayó en Berlín en 1989. Robó códigos de lanzamiento nuclear que habrían sido vendidos al mejor postor durante el caos de la caída del muro. Oficialmente fue ejecutado por agentes de la Stasi. Pero no murió, susurró el general. No, confirmó Arthur. Porque alguien en algún lugar decidió que al menos uno de nosotros debía permanecer vivo, como una póliza de seguros, como un fantasma que todavía recordaba todas las contraseñas, todos los protocolos, todos los sistemas que habíamos construido para salvar al mundo de sí mismo. Se volvió hacia las pantallas, observando los códigos que parpadeaban en rojo. Y durante 35 años cumplí mi parte. Fui invisible. Fui nadie, limpié pisos y me mantuve callado mientras el mundo me olvidaba, pero mantuve vivos los sistemas. Los revisaba secretamente cada año. Me aseguraba de que seguían funcionando, de que las conexiones ocultas permanecieran intactas, porque sabía que algún día el mundo volvería a necesitarlos. Y ese día es hoy, dijo el general Harrison, no como una pregunta, sino como una resignación. Ese día es hoy, confirmó Arthur. El coronel Martínez dio un paso adelante, con su tableta en las manos. Señor, dijo al general, acabo de recibir confirmación del Pentágono. Están viendo el código Fénix en sus sistemas también. Están en pánico. 3 secretarios adjuntos ya están exigiendo explicaciones. El secretario de Defensa está en ruta. Arthur se rió, un sonido seco y sin humor. Déjenlos venir. Déjenlos traer a todos los secretarios, generales y expertos que quieran. Porque voy a enseñarles algo que olvidaron en su carrera por la modernización, que no se puede digitalizar la sabiduría, que no se puede automatizar el juicio, que hay algunas decisiones que solo deben ser tomadas por humanos, que entienden el peso de tomarlas. Se volvió hacia el teniente Torres, que todavía permanecía en el hangar, paralizado por la magnitud de lo que estaba presenciando. «Teniente», dijo Arthur, «usted me preguntó quién era yo. Ahora lo sabe. Pero déjeme hacerle una pregunta mejor. ¿Quién es usted? ¿Es el oficial que sigue órdenes ciegamente y asume que todo está exactamente como le dijeron? ¿O es el oficial que entiende que debajo de cada sistema, de cada protocolo, de cada línea de código, hay seres humanos que sangraron para que esos sistemas existieran?» Torres abrió la boca, pero no salieron palabras. «Yo solía ser como usted», continuó Arthur con voz más suave. «Joven, brillante, convencido de que la autoridad equivalía a la razón. Y entonces aprendí la lección más dura de todas, que el verdadero heroísmo no está en las medallas que llevas en el pecho, está en los sacrificios que haces cuando nadie está mirando, en las victorias que nunca puedes reclamar, en la disposición de convertirte en nada para que otros puedan seguir siendo algo». El general Harrison se acercó al panel, observando los códigos antiguos con nueva reverencia. «¿Qué necesitas, Jonathan?», preguntó simplemente. «¿Qué necesitas para confirmar tu identidad y liberar los sistemas?». Arthur señaló una pequeña ranura en el panel antiguo, una ranura que parecía diseñada para algún tipo de tarjeta o dispositivo. «Necesito que traigan el archivo fantasma», dijo. «El archivo que oficialmente no existe, el que contiene los registros completos de todos los operativos que murieron en misiones tan clasificadas que ni siquiera sus familias pudieron ser informadas. El archivo que prueba que Thomas, Sarah y yo existimos, que sacrificamos, que importamos». El general intercambió una mirada larga con el coronel Martínez. «Jonathan», dijo cuidadosamente, «ese archivo fue destruido en 1995. Era parte del acuerdo de transparencia posguerra fría. Todo rastro de operaciones ultrasecretas fue quemado», interrumpió Arthur con una sonrisa amarga. «Triturado, eliminado para que nadie pudiera nunca revelar las cosas terribles que se hicieron en nombre de la seguridad nacional». Se volvió completamente hacia el general y su voz se convirtió en acero. «James, tú y yo sabemos que ese archivo no fue destruido, fue trasladado.
Está en algún búnker subterráneo, en algún servidor aislado, protegido por capas y capas de clasificación, porque los gobiernos nunca destruyen información realmente, solo la ocultan mejor. El general no negó la acusación. Incluso si fuera cierto, dijo lentamente, el acceso a ese tipo de archivo requeriría autorización del presidente. Tomaría días, quizás semanas. Tienes 48 horas, interrumpió Arthur. Después de eso, los sistemas Fénix entran en modo de cierre permanente y no hay código de anulación, no hay hackers suficientemente inteligentes, no hay fuerza bruta suficientemente poderosa, porque los tres operativos que diseñamos este sistema entendíamos una cosa: que la verdadera seguridad no viene de hacer las cosas imposibles de romper, viene de hacer que romperlas tenga consecuencias que nadie está dispuesto a aceptar. El coronel Martínez parecía a punto de protestar, pero el general levantó una mano para detenerlo. Está bien, dijo el general con cansancio. Haré las llamadas, moveré todos los recursos que tengo. Pero Jonathan, necesito que entiendas algo. El mundo ha cambiado desde 1989. Los secretos que proteges, los sistemas que construiste, puede que ya no sean compatibles con la forma en que operamos ahora. Arthur lo miró con una expresión que era parte tristeza, parte determinación inquebrantable. James, el mundo siempre está cambiando, pero algunas verdades son eternas. Una de ellas es que el sacrificio merece ser recordado, que los héroes merecen nombres, no tumbas anónimas, que cuando le pides a alguien que dé todo, su identidad, su vida, su derecho a ser llorado, tienes el deber sagrado de al menos guardar la evidencia de que existió. Se tocó el pecho, donde bajo el macacón gastado había una cicatriz que el general no podía ver, pero sabía que estaba allí. Esta cicatriz, dijo Arthur, me la hice extrayendo un disco de datos de una instalación en llamas en Berlín mientras agentes de 3 países diferentes me disparaban. Casi muero desangrado en un túnel de alcantarillado. Y cuando finalmente llegué a la zona segura, ¿sabes qué me dijeron? Buen trabajo. Ahora necesitas desaparecer. Oficialmente, moriste esta noche. Su voz se quebró ligeramente. Acepté esos términos porque entendí que era necesario, pero nunca acepté que mi sacrificio, que nuestros sacrificios, no merecieran al menos ser documentados, ser recordados, ser honrados en las sombras, sino bajo el sol. El general Harrison se enderezó, volviendo a su postura militar. Tendrás tu archivo, Jonathan, dijo con firmeza. Te doy mi palabra como oficial y como el hombre que una vez tuvo el honor de servir a tu lado. Por primera vez en toda la mañana, Arthur Kane sonrió genuinamente. Gracias, James. Eso es todo lo que pedía. Las siguientes 40 horas fueron las más tensas en la historia de la base aérea Blackstone. El código Fénix continuaba activo, manteniendo sistemas críticos en todo el mundo en un estado de pausa forzada. Las operaciones continuaban, pero con limitaciones significativas. Drones regresaban a sus bases. Comunicaciones sensibles se redirigían a canales manuales. El mundo entero sentía la fricción de la tecnología, recordándole a la humanidad quién realmente estaba al mando. El teniente Marcos Torres no durmió durante esas 40 horas. Pasó cada minuto investigando, leyendo archivos desclasificados, hablando con oficiales veteranos que recordaban susurros sobre Garra Negra. Cada historia que descubría lo dejaba más devastado y, extrañamente, más esperanzado, porque Torres estaba aprendiendo algo que no enseñaban en la academia, que el verdadero liderazgo a veces significa tener la humildad de reconocer cuando has cometido un error monumental. En la tarde del segundo día, el secretario de Defensa llegó personalmente a la base, acompañado por un equipo de oficiales de inteligencia que llevaban un maletín que requería 3 códigos diferentes para abrirse. El archivo fantasma había sido localizado en el hangar 7,
Ahora transformado en un centro de comando improvisado, Arthur Kane esperaba. Había dormido en un catre en la esquina del hangar, vigilado constantemente, pero tratado con una reverencia que nadie había mostrado hacia él en 35 años. Cuando trajeron el maletín, el general Harrison personalmente lo colocó sobre la mesa frente a Arthur. Jonathan Kane, dijo el general formalmente, también conocido como Agente Fénix, también conocido como Garra Negra. Por la presente, se te presenta el archivo fantasma, conteniendo los registros completos de tu servicio y el de tus compañeros caídos en operaciones clasificadas de máxima prioridad durante el periodo 1983-1989. Arthur abrió el maletín con manos que ahora temblaban no de artritis, sino de emoción contenida. Dentro había 3 carpetas, cada una con un nombre: Thomas Murphy, Sarah Chen, Jonathan Kane. Abrió la primera carpeta con reverencia, y allí, en páginas amarillentas pero perfectamente preservadas, estaba toda la historia: las operaciones, los riesgos, los sacrificios, las vidas salvadas que nunca supieron quién las había salvado. Lágrimas corrieron por las mejillas arrugadas de Arthur mientras leía nombres que no había pronunciado en décadas, compañeros que habían muerto a su lado, misiones que habían cambiado el curso de la historia sin que la historia nunca lo supiera. Ellos importaron, susurró, pasando las páginas con dedos temblorosos. Ellos realmente importaron. El secretario de Defensa, un hombre conocido por su dureza política, observaba la escena con evidente incomodidad emocional. Señor Kane, dijo finalmente, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, quiero ofrecer disculpas oficiales por la forma en que su servicio y el de sus compañeros ha sido tratado. Los sacrificios que hiciste, que todos ustedes hicieron, merecían algo mejor que el olvido forzado. Arthur levantó la vista, con los ojos rojos, pero la expresión firme. No necesito disculpas, secretario. Solo necesito que reconozcan una cosa, que cuando le piden a alguien que se convierta en un fantasma por el bien del país, tienen el deber sagrado de recordar que ese fantasma alguna vez fue humano. Colocó su mano sobre el panel, ingresando la secuencia final que desactivaría el código Fénix. Pero antes de presionar el último comando, se volvió hacia el teniente Torres, que observaba desde la entrada del hangar. «Teniente», llamó Arthur. «Acérquese». Torres se acercó con pasos vacilantes, con el rostro mostrando la vergüenza y el respeto que ahora sentía. «Señor», comenzó, «yo quería disculparme por...» «No», interrumpió Arthur gentilmente. «No necesito tus disculpas, pero necesito que aprendas algo de este día». Señaló el panel antiguo, luego las carpetas abiertas sobre la mesa. «Mira todo esto, teniente. Tecnología de hace 40 años que todavía puede detener al mundo, archivos que contienen historias que nadie ha leído, sistemas que funcionan porque alguien los construyó con dedicación que trascendía el reconocimiento personal. ¿Sabes qué tienen en común?». Torres negó con la cabeza. «Todos fueron creados por personas», dijo Arthur, «no por algoritmos. No por inteligencia artificial, por seres humanos que entendían que algunas decisiones son demasiado importantes para delegarlas a máquinas, que algunas responsabilidades requieren un alma humana dispuesta a cargar con las consecuencias». Colocó su mano en el hombro del joven teniente. «Tú vas a vivir en un mundo donde la tecnología será cada vez más poderosa, más rápida, más autónoma. Y habrá voces que te dirán que los humanos son el eslabón débil, que debemos dejar que las máquinas tomen las decisiones críticas porque son más rápidas, más eficientes, menos propensas al error». Sus ojos se clavaron en los de Torres con intensidad penetrante. «Cuando escuches esas voces, quiero que recuerdes este día. Quiero que recuerdes que un viejo empleado de limpieza detuvo al ejército más tecnológicamente avanzado del mundo con un código de 40 años de antigüedad. Quiero que recuerdes que la verdadera seguridad no viene de la tecnología impenetrable, sino de la sabiduría humana de saber cuándo detener, cuándo pausar, cuándo decir: esto necesita reflexión, no velocidad.
Presionó el botón final. En todas las pantallas, el código Fénix se desactivó. Los sistemas alrededor del mundo suspiraron colectivamente mientras volvían a la operación normal. Pero algo había cambiado. En las órdenes que se emitieron esa noche desde el Pentágono, en las directivas que se enviaron a todas las bases militares, había un nuevo protocolo. Ningún sistema antiguo sería desmantelado sin una revisión exhaustiva de su propósito original. Ningún protocolo de la Guerra Fría sería eliminado sin consultar a los pocos veteranos que aún recordaban por qué fueron creados. Y en un gesto sin precedentes, el secretario de Defensa anunció la creación del Programa de Historia Oral de Inteligencia, una iniciativa para localizar, entrevistar y documentar las historias de operativos que habían servido en misiones tan clasificadas que sus propias familias nunca supieron la verdad. Arthur Kane se convirtió en la primera persona entrevistada para ese programa. Una semana después, en una ceremonia privada en la base aérea Blackstone, se inauguró un nuevo memorial. No reemplazaba al memorial existente de héroes caídos, lo complementaba. Era una pared de vidrio negro, iluminada desde atrás, con 3 nombres grabados en letras que solo podían verse si te acercabas lo suficiente, si te tomabas el tiempo de mirar. Thomas Murphy, Centinela Sarah Chen, Espectro, Jonathan Kane, Garra Negra. Debajo, una placa decía simplemente, en honor a aquellos que sirvieron en el silencio, que sacrificaron hasta sus nombres y que protegieron al mundo sin esperar reconocimiento. Su valentía no era menos real por ser invisible. Su legado no es menos importante por ser clasificado. Los recordamos, aunque el mundo nunca los conoció. Arthur Kane estaba de pie frente a ese memorial, vistiendo por primera vez en 35 años un uniforme militar. No era su antiguo uniforme. No tenía medallas, pero tenía el escudo de los Estados Unidos sobre el corazón. El general Harrison estaba a su lado. ¿Volverás a ser invisible ahora?, preguntó el general en voz baja. Arthur consideró la pregunta por un largo momento. No, respondió finalmente. He sido un fantasma suficiente tiempo, pero tampoco buscaré la luz. Hay un equilibrio, James, entre el reconocimiento que todos los soldados merecen y el anonimato que algunos sacrificios requieren. Señaló el memorial de vidrio negro. Esto es suficiente. Saber que hay un lugar donde nuestros nombres existen, donde alguien puede venir y decir, ellos importaron. Eso es todo lo que pedía. El teniente Torres se acercó tímidamente, con algo en sus manos. Era una placa pequeña, claramente hecha por él mismo en el taller de la base. Señor Kane, dijo con voz respetuosa, hice esto para usted. Sé que probablemente no lo quiera, pero yo necesitaba hacerlo. Arthur tomó la placa. Estaba tallada en madera, con palabras grabadas a mano. El verdadero heroísmo no necesita testigos. La verdadera fuerza no requiere reconocimiento. El verdadero servicio es silencioso. Por primera vez en esa semana, Arthur Kane sonrió ampliamente. Teniente, dijo colocando la placa contra su pecho, esto significa más para mí que cualquier medalla que pudieran colgar en mi pecho, porque viene de alguien que aprendió la lección más importante, que la humildad no es debilidad, es la forma más alta de fortaleza. Torres tragó saliva, visiblemente emocionado. Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Valió la pena? 35 años de invisibilidad, de limpiar pisos cuando una vez salvó al mundo, de ser tratado como nadie. ¿Realmente valió la pena? Arthur miró el memorial, luego miró alrededor de la base a los jóvenes soldados que caminaban sin saber la historia que acababa de desarrollarse, a los sistemas que continuaban funcionando porque alguien había tenido la previsión de construirlos correctamente 40 años atrás. ¿Sabes cuál es el secreto del verdadero servicio, teniente?, preguntó. No es sacrificarse esperando gratitud, es sacrificarse sabiendo que la gratitud tal vez nunca llegue. Es hacer lo correcto cuando es difícil, cuando nadie está mirando, cuando la única recompensa es tu propia conciencia diciéndote que hiciste lo que debías hacer. Se volvió para mirar directamente a Torres.
Valió la pena porque cada día que limpié esos pisos, cada año que permanecí en silencio, estaba protegiendo algo más grande que mi orgullo. Estaba protegiendo los sistemas que podían salvar millones de vidas. Estaba honrando la memoria de compañeros que dieron literalmente todo. Estaba asegurándome de que su sacrificio no fuera en vano. Colocó una mano en el hombro del teniente. Así que sí, Teniente Torres, valió cada segundo de esos 35 años, porque el verdadero heroísmo no está en las batallas que ganas con testigos, está en las batallas que luchas en silencio, las victorias que nadie celebra, los sacrificios que nadie aplaude. Ese es el heroísmo que verdaderamente cambia el mundo. 3 meses después, Arthur Kane se retiró oficialmente del servicio, no de su trabajo de limpieza, porque técnicamente nunca había estado en servicio activo. Se retiró de la invisibilidad. Aceptó una posición como asesor especial en el Programa de Preservación de Sistemas Históricos, una nueva iniciativa que aseguraba que los protocolos antiguos fueran respetados y comprendidos antes de ser modificados. Pero lo más importante, aceptó dar clases ocasionales en la Academia Naval, compartiendo lecciones que no venían de libros de texto, sino de 35 años de vivir las consecuencias de decisiones imposibles. Su primera clase fue sobre humildad, su segunda sobre el costo real del servicio, su tercera sobre por qué algunos héroes eligen el anonimato, y en cada clase había un joven oficial que se sentaba en la primera fila tomando notas fervientemente. El teniente Marcos Torres, quien había aprendido la lección más importante de su carrera, que el verdadero liderazgo comienza con la humildad de reconocer que a veces los maestros más importantes vienen en los paquetes más inesperados. Si la historia de Jonathan Kane, el hombre que eligió la invisibilidad para proteger al mundo, tocó tu corazón, tienes el poder de honrar su legado. Deja en los comentarios cuál fue la mayor lección que esta historia te dejó. ¿Fue sobre el valor del servicio silencioso? ¿Sobre la importancia de ver a las personas que la sociedad hace invisibles? ¿Sobre la sabiduría que viene con la experiencia? Suscríbete al canal El Silencio de un Héroe para más historias que celebran el verdadero significado del honor, el sacrificio y la humildad. Porque hay millones de héroes en este mundo que nunca aparecerán en las noticias, que nunca tendrán monumentos con sus nombres, que nunca recibirán aplausos públicos. Pero sus historias merecen ser contadas. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el verdadero heroísmo no siempre lleva uniforme lleno de medallas. A veces lleva un macacao de trabajo, a veces limpia pisos, a veces es el anciano que mira sin realmente ver, porque al final la mayor forma de heroísmo es servir sin esperar reconocimiento, sacrificarse sin pedir gloria y proteger sin necesitar testigos. Únete a nuestra comunidad en El Silencio de un Héroe, donde cada historia es un recordatorio de que los verdaderos héroes caminan entre nosotros, invisibles pero inquebrantables, silenciosos pero fundamentales, olvidados por el mundo, pero eternos en su impacto. Hasta la próxima historia. Y recuerda, la próxima vez que veas a alguien que el mundo considera invisible, mira más allá, porque nunca sabes cuándo estás en presencia de un héroe que eligió el silencio como su mayor condecoración.